pastor dice, ahora con nosotros un joven evangelista. ¿Quién va a ser? Wow. Y con nosotros el evangelista Jesús López Pineda. Dije, Hola familia, bienvenido. Este es su espacio CDP Podcast y este es su programa favorito. Bueno, en esta oportunidad estamos con un invitado muy especial, súper especial, más que todo para nosotros, pues es el pastor, el hombre de Dios que puso su mano sobre nosotros para darnos cobertura y pues él es un ministro de una envergadura súper grande y por años ha trabajado en el ministerio y lo sigue haciendo. Y es así que uno de sus sueños, los sueños más grandes que tuvo, es llegar a las naciones. Y es así que nosotros somos uno de sus sueños. Y está aquí con nosotros papá directamente del BRAE, papá Jesús López. agradeciendo por este tiempo, Loidita, de habernos invitado a CDP Podcast. Y estamos aquí para servir y a la misma vez también haciendo saludo a todos los que nos oyen hasta donde llega estas redes sociales. Y muchas bendiciones para toda la familia. Ay, qué lindo, para nosotros es un honor tenerlo y hoy pues estaremos escuchando de sus labios las experiencias magníficas que Dios hizo. Y conversábamos, pues justamente él acaba de cumplir 40 años en el ministerio. Sí, Se ve joven, es porque él inició a su temprana edad este camino del Señor. Y papi, ¿cómo es que así empieza tu llamado? Bueno, creo que para esto mi papá jugó un papel muy importante. Cuando yo conozco al Señor a los 8 años, era un niño, y mi madre y mi abuela eran muy devotas en una religión tradicional, y ellos siempre me llevaban a la misa los sábados y domingos, y luego, pero ellos no asistían, sino me mandaban y luego se iban. Entonces, la clásica. siempre, ¿no? Pero lo que sí he visto bastante en mi abuela, que con poco conocimiento, pero sí implantó el comunicarse con Dios. La Me hacía fe. rezar para levantarse y para acostarse, eso todos los días. Y como niño uno renegaba, pero lo tenía que hacer. Y hasta que después me gustó y después empecé a ser devoto, quería ser un sacerdote y quería servir al Señor. Pero a los 8 años, cuando mi padre regresa del viaje que fue, regresó ya conociendo a Cristo, me lleva a la iglesia evangélica por primera vez. Y cuando yo llego a la iglesia, y creo que en ese tiempo en la iglesia trabajaban con niños, y en la puerta de inmediato me separa. Mi papá lo hacen pasar para la sección de adultos y a mí a los salones. Ni siquiera hemos entrado a adorar ni a cantar de frente a los Claro, salones. era muy diferente a lo tradicional. Sí, era distinto. Y que me lleva el diácono y me entrega, ¿cuántos años tienes? 8, ya, 8 para acá. Ay, me mira. recuerdo de mi primera maestra, se llamaba Esther. Ay, Esther, qué te dejo linda. este niño. Bienvenido, y todos los niños, bienvenido, ¿cómo te llamas? Jesús, y listo, ahí Como empezó. todo maestro carismático. Y al final nos enseñaron un texto, y el primer texto que hasta el día de hoy no me olvido. Los demás textos a veces me olvido, tengo que volver a repasar, pero ese texto de la niñez no me olvido, que dice, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Esa palabra selló, Eso marcó. marcó en mi corazón, ¿no? Y al final del trabajo que hicimos, terminó todo y luego nos entregan caramelos, el pan, el refresco. Wow. Esto está mejor que el otro lado. Claro, eso fue como un gancho, ¿no? Y a partir de ahí empecé a preferir a la iglesia por los caramelos y los panes, pero iba aprendiendo la palabra, ¿no? Me enseñaron a amar a Dios, a orar, a ayunar, y desde ahí empezamos a servir toda la niñez. Ay, qué bendición, papá. De verdad que empezar en el Señor a temprana edad, abarcas mucho, llegas bastante. Sí, creo que fue una bendición, ¿no? Porque después de eso ya entraba una transición, y creo que eso nos hemos descuidado en las iglesias, y lo cual yo lo he retomado, lo estoy haciendo, porque yo fui formado de 10 a 13 años Wow. en una enseñanza de temor a Dios, y mi pastor, que era Pastor Mamerto Cabrera en Huanta, siempre traía expositores. Él era de poco conocimiento, pero él traía de Lima pastores jóvenes,
que siempre tocaban el tema enamoramiento, noviazgo y matrimonio, siempre de distintas formas, y eso marcó. Eso marcó. Ahí me enseñaron que no debo jugar con sentimientos de las mujeres, que no debo estar mirando su belleza, debo pedir a orar, debo orar, tantos testimonios como Dios da. Entonces yo lo tomé eso y empecé por ahí a orar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso fue. Qué precioso! Y creo que eso fue también de ayuda y Dios me protegió para no confundirme. Muchas veces casi me confundí en elegir una pareja, pero a los 15 años hago una promesa a Dios en una vigilia de oración. Dije, Señor, que me diera una esposa. Hice una oración rara y no me explicaba el por qué lo hice así, ¿no? Wow, creo que fue el Espíritu Santo intercediendo. Y creo que oré diciendo, Señor, no me des guantina ni ayacuchana. Oh, Dame Dios de otro mío. lugar. Ahora entendemos por qué mi mamá viene de otras tierras calurosas. Y a veces quería equivocarme con abanguinas, pero pasaba algo y no permitía a Dios. Entonces entendí, y creo que Dios conoce. Porque allí le dije al Señor, solo en esa vigilia, creo que eran las 12 de la noche, estaba solito en la iglesia. Y allí donde estaba era un local muy pequeño, no había luz. Entonces era con vela, pero yo salía a la luz del mediodía, de la luna. ¡Wow! Me ¡Qué senté promesa! Afuera, y ahí me senté y empecé a decir, Señor, no quiero equivocarme. Dame mi esposa en su tiempo. Ahí le dije, te doy mi juventud a tu servicio y tú me das mi esposa en su tiempo, pero no me des una guantina ni ayacuchana. Dame de otro lugar. Una mujer que ame las almas, una mujer que allí no sabía tampoco, pensaba que ser pastor era ser pobre, y dije una mujer que entienda la pobreza, y luego dije que sea una mujer profeta. Entonces esas cualidades que yo puse, lo había puesto al Señor, ¿no? Pero en el camino uno se olvida. A los 18, 20 años me enamoró de otros y quería casarme, le preguntaba al Señor, pero nunca me declaré sin antes primero preguntar a Dios. Eso era la clave, ¿no? Porque me había enseñado eso. Señor, ¿es tu voluntad? Y no había respuesta hasta que una vez me respondí en 4 años, no, decía. Entonces Wow. eso dolía, ¿no? Y así pasó el tiempo, después de eso ya me dediqué mejor al servicio del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ya saben, chicos, creo que los de nuestra época solíamos tomarnos a pecho eso, porque también lo mismo ocurrió conmigo. Mi pastora me enseñó lo mismo. Ora al Señor desde ahora para que te dé a tu esposo, dale especificaciones. Entonces yo tenía 14 años y yo decía, pero no, entonces era súper obediente, así es que yo también decía, Señor, yo quiero un esposo que me ame, un esposo así. Y mira que Dios responde esas peticiones, Dios lo hace. Papi, y bueno, yo sé que la esposa llegó después, pero ¿cómo es que tu llamado inició a los 8 años? El llamado al conocimiento al Señor a los 8 y el llamado al ministerio más o menos inicia a los 12 años. Yo me bautizo a los 12 años, wow. Entendí y pasé a la sala de bautismo y nos hicieron confesar nuestros pecados. Esa vez era público. Al borde del río te hacían parar y ahora a confesar en orden y fuerte. Y ya estaba sudando, ¿y ahora qué? Hay que ser fuerte para eso. Porque ahora no hacen eso, ¿no? No, calladitos, Era directo la confesión de pecados. Era como en Juan el Bautista. Igualito era, tenía que confesar. Y era un muchachito de 12 años, entonces a esa edad yo tenía, bueno, papá, a esa edad no tenías muchos pecados. La debilidad mío era la mentira. Era muy mentiroso, porque había aprendido desde muy pequeño a mentir, ¿no? Lo cual que esa vez en la escuela era pues 3 veces al día y no volvía a almorzar a las 12. Daba pereza volver y regresar en la tarde a la escuela. Entonces mi madre nunca estaba, entonces me dijo, ¿has venido a almorzar? Ah, sí he venido. Y ahí empezó la mentira, empezó a crecer y luchaba eso en los 12 años, oraba, decía perdóname, pero volvía. Pero claro. Por el asunto del colegio, los profesores. Pero ¿qué sucede? Cuando se confesó, se fue. Wow. Ahí entendí cuando tú por eso que otros pueden decir, tienes que ponerlo en vergüenza al diablo, decían, pero no es ponerlo en vergüenza, sino tú lo publicas, confiesas y se rompe eso. Y ahí cambia esa situación, ¿no? De ahí empezamos a servir al Señor y a los 12 años siento ese llamado cuando vi a predicar a un anciano y dije, algún día voy a ir a predicar allá. Y había un impulso de querer predicar, leía la Biblia mucho, me pasaba orando, vigilias o por las tardes o
me iba a la iglesia a esa edad. Y en los tiempos de dificultad, todavía no había bombas esas veces, muerte por todo lado. Mi madre no quería que vaya a la iglesia, ellos eran todavía devotos a una religión tradicional y no permitían. Pero igual asistía a la iglesia, ¿no? Desobedecía a ellos. A propósito, pedían agua para regar un domingo para no ir a la iglesia. Yo me iba a las 4 de la mañana a recoger agua, mientras va a la chácara para que ellos rieguen, yo ya me iba a la iglesia. Wow. Igual me iba a la iglesia, ¿no? Y así hemos ido sirviendo. Y a los 13, 14 empezamos a tocar instrumentos y formamos un conjunto llamado Voz del Cielo. Y yo era jovencito, no me dejaban tocar, pero yo mirando, aprendí a tocar. Wow, Cuando ya aprendí, tenías el talento ya en me las iniciaron, manos. ya, ¿no? Ya me jalaron, tocaba Claro. la guitarra o la quena o el charango, la zampoña. Entonces ya nos íbamos de gira misionera por meses, un mes entero, una semana, Wow. 2 semanas, a predicar de pueblo en pueblo. Felices. Wow, tenías 12 años cuando hiciste eso. A los 13, 14 ya estábamos en esa edad. 13. Y muy Bueno, felices, tu ¿eh? papá muy contento de enviarte. Mi padre no estaba porque paraba en la Oh. selva y nunca lo vino, porque más viví con mi abuela, Ah. de vez en cuando con mi madre, y estuve lejos de ellos, ¿no? Mm. Entonces más con mi abuelita, y ella me entendía y me iba. A veces se acaba el zapato, no importa, amarrábamos con hilos, Wow, cabuya, eso es y amar a caminábamos. Dios del todo. Entonces, y ahora ha cambiado la juventud, como que no sale a predicar ni a hacer gira, nada, no sé qué pasó ahora esta vez, no se ha perdido la pasión bastante. Pero esas veces Sí. hacíamos eso mucho. Y más o menos creo que cuando tenía 15 años se nos ocurrió decir, ahora nos vamos ¿para dónde? Vamos para Andahuaylas. Entre varios, como éramos 13 hermanos. Claro, y el también pastor la nos acompañó. fuerza, el ímpetu de conocer tal vez otros lugares, otras ciudades. Sí, como conocer. Y fuimos Ajá. a predicar. Todo un mes, todo el mes de febrero ha sido eso, en enero, fin de semana de enero nos hemos ido. Y de pueblo en pueblo, desde Andahuaylas nos hemos dado la vuelta, salimos para Chincheros, Uripa, Chincheros, y hasta otros llegamos cansados. Pero en uno de los pueblos es lo que sucede algo. En mi mente no estaba tanto predicar, sino Tocar, el mensaje cantado. claro. ¿No? Tocábamos guitarra la juventud. Y un domingo, creo que era Casabamba o Casacancha, algo así era, se llamaba ese pueblo, ya se me fue hace años. Claro, El 40 pastor años, papá. Mamerto empezó a dirigir. ¿Y por qué dirige? ¿Y quién va a predicar? Y estaba en mi corazón. ¿A quién va a predicar? Y llega el momento, tocamos, la gente se vino, la feria, cantidad de gente por la música, hemos juntado, se llenó el espacio, en la calle. Y el pastor dice, ahora con nosotros un joven evangelista. ¿Quién va a ser? Wow. Y con nosotros el evangelista Jesús López Pineda. Dije, Pero ¿cómo así? y yo retrocedo atrás. No, yo no salgo, yo no salgo. Yo no te Claro, y a tu edad predico. No, menos. Está loco, yo no predico. Por supuesto, te invade el Y él está nervios. invitando y había atrás otro guitarrista que estaba, era mi primo. Y retrocede y dice, corre, te están llamando. Me empujó Ay. y salí corriendo al estrado. Bueno, creo que fue el Espíritu Santo usándolo. Más seguro él, ¿no? Y cuando ya estaba delante, el pastor se retiró y ya me quedé solo ahí. Con el micrófono, sí. Y lo único que hice es respirar y mirar todo alrededor la gente y dije, señoras y señores, muy buenas tardes. En este momento están reunidos en este lugar y mientras estaba haciendo eso, el Espíritu Santo me ayudó, ¡pac! Me hizo recordar el hijo pródigo. Y empecé a contar, no tenía la Biblia, siempre dije, había una vez un hombre que tenía 2 hijos y empecé a contar toda la historia y hago llamado rápidamente y se vino mucha gente al altar a predicar, o sea que a entregarse al Señor. Wow. Yo no sabía ni siquiera cómo hacer entregar, lo único que cuando pasó le dije, pastor, toma el micro. Le entregaste el micro. Él ya le hizo entregar, él ministró, yo me fui atrás sudando. Bueno, era el poder del Señor. Era No eran los la nervios, primera era el vez. poder del Señor. Y a partir de ahí el pastor creyó que yo tenía ese ministerio y quería en todos los lugares que predicara y yo iba escapando. Wow. No, yo no quiero predicar, no, yo no voy a predicar, no voy a predicar. Oh, wow. Porque no tenía nada preparado. Y regresamos en Ocros, dijimos, Señor, ya no damos, pastor, ya no podemos caminar, hasta Ayacucho no vamos a llegar, ya cansados, los pies dolían. Entonces dijimos, vamos en carro, y nos venimos en un Volvo lleno de papas encima hasta La Ayacucho. clásica, ¿no? Antes. Felices llegamos a Huanta, y desde allí empezó ya el ministerio de querer ser evangelista, y verdad, era loco. Estábamos en los parques, en los mercados los domingos, todos los domingos era predicación de la palabra. En un 5 minutos soltaba ráfaga, ¿no? Y no como ahora predico más pausado, esa vez era veloz.
y me iba a las cárceles. Era un loco. Una vez que terminé el colegio, ya me vine para acá queriendo estudiar, y entonces apoyamos una iglesia por 5 años, y de ahí pues ya le dije al Señor, sácame de acá. Creo que una oración bastante que salía desde el corazón: Señor, sácame, ¿qué hago acá? Porque yo quería crecer más. Claro. Había algo que impulsaba de querer conocer más a Dios. Porque había llegado un tope donde ya no daban, era la misma, era como que 40 años en el desierto, era el mismo maná, maná, y dije, no, esto es lo mismo, no, quiero algo más, debe haber algo más. Claro, y tampoco te permitían crecer. Y no querían tampoco. Entonces ahí el Señor mismo creo que nos saca con mano dura así, y ya ingreso a la región, el pastor Pablo me recibe, y luego de allí viajamos a Lima. Había sueños grandes, quería que se corra, que se evangelice, que se gane el mundo. Había una pasión fuerte, porque ya me había olvidado después de eso, ya de la idónea, porque le había dado al Señor toda la juventud. Wow, claro. Total. Es que tú le habías entregado al Señor y Él cubrió tu corazón, Él lo guardó. Sí, eso era bastante. Entonces a veces cuando bajaba ahora así como que se despedaba la carne y quería casarme, enamoraba, Dios protegía. Pero después siempre decía, Señor, es tu voluntad, es ella, Señor. Y ahí Dios ha ido direccionándonos, Loidita. Y creo que a un congreso viajamos a Lima y había una pasión de llamado misionero. Y le dije, como ya había misiones, yo quería estudiar misiones. No había dónde estudiar, no había ni informaciones, música tampoco había. El año 89, que cuando cumplimos 80 años de la Asamblea de Dios, se hizo un gran congreso, pero era un congreso de debates, de ideas. Y ahí yo iba peleando, era joven, pero loco, me miraban, sí, parecía incoherencia que mi pedido que hacía. Es que Parece era que estaba el fuera de sueño, sí. la visión Pero que me Dios miraban. había implantado en ti. Y el pastor Ferguson, me recuerdo que Carlos Ferguson anotaba, me miraba, y luego me llamó para hacer un equipo nacional de jóvenes. Arrancamos, y cuando él se fue para Estados Unidos y regresó, ya estaba otro ocupando. Entonces ya lo mandaron para adolescentes a Ferguson. Y después de eso, creo que el Señor me llama al ministerio a los 19 años, estaba pastoreando en Guante, una iglesia. Luego de aquí vine para acá, y después me mandaron para la selva. Hace 23 años le dije, Señor, esto es acá el lugar. Pero hay algo que Dios me dijo por la boca de la pastora: tienes que ir. Recuerdo, no sé si estábamos en un tiempo de ayuno de 7 días, iba orando para la iglesia, que Dios nos dé profesionales, gente de todos los niveles, comerciantes, para entrar al nivel de clase media alta. Claro, Eso que por era el cierto sueño, eso era no el sueño. se llegaba. Porque las iglesias era todo de quechua, de Sí. habla campo, mucho campo. Sí, hemos llegado a todos los campos, pero a la ciudad no habíamos calado. Y eso había visto. Y dije, ¿por qué no se hace eso? Y orábamos duro, y el Señor puso en Sí, mi corazón. nosotros éramos parte de ese Claro. equipo, éramos como 4 o 5 que desesperadamente jóvenes que estábamos buscando clamábamos y queríamos ya, Ya, pues queríamos. Y éramos locos todavía, ¿sabes? por supuesto, inmaduros. Y de pronto estaba orando, y mi boca está ya en el espíritu, estaba orando, y estaba orando por San Francisco. Y cuando me pongo, bueno, en sí, no, Señor, no te pides para San Francisco, para Ay, Ayacucho, Dios Señor. mío. 3 veces me hace eso, y cuando me amargo, Señor, yo no quiero ir a San Francisco, sino por Ayacucho. Estoy orando, y me dolió el estómago, y una hermana vino, me encontró y me hizo cortar el ayuno. Cuando me fui a la región, la pastora me dice, ¿por qué no te vas a la ciudad? No, yo no voy. Ándate, yo no voy. Hasta que Claro. por una profecía me dice que tengo que ir. Y yo dije, ¿cómo? Yo me fui, no me vengan con profecías, me fui adelante, vi a su cara de la hermanita, era una hermanita sencilla del campo, y dije, no, es Dios hablando en quechua todavía. Desanimado me senté porque no quería ir a la selva. Por supuesto. Es que, papá, yo creo que cuando tenemos sueños grandes, pasiones grandes, como estamos, si Dios nos da lo que le pedimos, nos atrevemos a hacer, lo estropeamos. Eso. Necesitamos pasar proceso, necesitamos madurar, y para eso creo que Dios nos lleva. Creo que me mandó como una escuela, ¿no? A De una formación, escuela. de preparación y enfrentarme para la selva. Y fue de mucha bendición, sí, allá. Dios empezó a ayudarnos, pero tenía la mente formada no tan bien, sino, ¿cómo puedo decir? Una mente Con paradigmas, con parámetros. lleno de parámetros. Exacto. Bueno, Y creo que nos han que no formado estaba con una correcto. mente fariseica. Y eso, era más fariseo que un cristiano que
que da misericordia, o que mira con los ojos de misericordia, sino era con ojos de condenación. Así es. Eso no estaba correcto y eso tuvo que pulirme el Señor en la selva. Recorrí toda la selva, sí, todas las iglesias he visitado. No fue fácil. Pero antes papi. que me vaya, hay algo que me dijo la pastora. El día que ya me ve, me dijo, pastor, te vas a ir allá, dice el Señor. Todo lo que has orado para Ayacucho, sí te ha oído, pero más hoy no te va a responder. ¡Wow! ¡Qué dolor! Después, todo lo que des después. Más Pero- hoy dice, vas a ir allá y te entregó un costalito de maíz y diciendo que esto vas a tener que sembrar. Eso tienes que hacer. Eso no fue fácil aceptarlo para ti. No fue tan fácil, fue difícil que me fui para allá. Y creo que Dios prosperó en ese lugar. Me formó, me llevó al extranjero, me llevó para ver otras realidades, otra cosmovisión y seguía buscando al Señor. Soltero todavía seguía buscando, seguía trabajando en el ministerio. Y después era un sector, se formó como una subregión, preparé un proyecto y lo hicimos a subir a subregión, fui ejecutivo y luego preparamos proyecto otra vez para que sea región y subimos a esa región y se hizo muchas cosas en la región, sí, pero en la iglesia sí no lo estaba haciendo porque creo que quería que se extienda el evangelio en todo el Bray. Esa era tu pasión. Y desde el Bray para todo el Perú y el mundo. Ajá. Y no estaba entendiendo lo que quería hacer Dios conmigo, sino a nivel eclesial, pero regional lo estaba viendo. Y después que tú haces, cuando entra otro, no continúa con la visión, dolía, era Bueno. frustrante. Me frustré mucho y dije, Dios, para esto, y no lo entendía lo que Dios quería hacer conmigo. Y recién ahora último estamos entendiendo. Claro. Papi, ¿cuándo llega esa petición que le hiciste a Dios? Una esposa que no sea, creo que no sea de aquí cerca. Creo que le querías a la suegra lejos, papi. Parece que sí, Parece porque hasta el que- día de hoy no lo veo a mi suegrita y nunca me visitó tampoco. Y dije, a mi pueblo le dije, parece que no te quiere tu mamá. Y se sentía mal, después me callé y dije, le pedí Oh, perdón. sí, sí. Creo que Fue nos una deja bromita, tranquilos. querida suegra. Y así a mi suegrita, y ahí está. Nos quiere mucho, sí, cuando voy bastante, me respetan, todos mis cuñados. Pero creo que Dios fue propicio. Cuando yo tenía 34 años, Wow. le dije al Señor, Señor, Bien procesadito. te has olvidado de mí, dije, ¿no? Oh. Esa promesa estoy orando en el mes de julio. En julio le digo, Señor, si en este año no me das mi esposa hasta el 31 de diciembre, renuncio al pastorado. ¡Oh, Dios y me voy de mío! acá. Con amenazas. Y así le dije, ¿no? Hasta el 31 de agosto, de diciembre debo encontrar. Si hasta ahí no encuentro, me retiro de acá. Ah, señor. Voy en búsqueda de mi amada. Solamente me convierto como evangelista y se acabó, pero no nunca más, pastor, porque veía necesidades familiares, de hogar. Claro. Era un lío eso para la consejería. Entonces dije, y después, en el mes de septiembre, nos fuimos para Lima porque estaba conformando parte de Migre Perú, del Ministerio Internacional de Iglesia y Crecimiento, y como expositores me fui. Oh. Y de pasito dije, ya acepto todo ese reto, me vamos aquí a Ica, nos vamos para Lima, y varias escuelas estaban preparados y por ahí voy a buscar, de pasito. Ah. Si no busco, ¿cómo Ya, voy a señor, encontrar, yo te Señor? ayudo, papito. Listo. Iba enseñando, pero por si acaso iba viendo a alguien, de Ajá, repente oye. alguien de acá, ¿no? La boca enseñando y los nada. ojos viendo. Y tratamos de hacer amistad con un joven, conversando así. Y yo ya estaba ahí en acción. Y Dios que conoce el propósito, el principio, para no equivocarse, ¿qué hace Dios? Ya lo había traído ya a mi esposita para el Bray. Wow, o sea, mientras tú estabas Ya estaba ya, ¿no? buscando, la esposa, Entonces- es que tú le dijiste, señor, Que me traigan, tráemelo. que me traigan. Y Entonces, en octubre ya llego, después de un mes de gira de ser maestro, regreso. Y ahí es lo que nos conocimos, ¿no? Entonces, una señorita bien sencilla, así. Y sí, ella es muy maravillosa, y con un gran corazón. lo que vi era lo que era usada por Dios, ¿no? Y eso me impactó y dije, puede ser. Pero ya había algo acá, ¿no? Sucedió algo. Y el día que le digo mis sentimientos, ese día se va. Y nunca más nos vimos, hasta el día del matrimonio. Wow, Dios mío. Se fue porque no había comunicación. Ni teléfono, ni internet, para nada. Hasta el día del matrimonio. Y ahí nos casamos, fue de mucha bendición, nos bendijo.
Y después ya ella tenía llamado, estaba escondido y Dios ha ido despertando ese llamado un poco más fuerte. Y hoy sí ya va recorriendo y entiendo, Señor, tú entiendes, ¿no? Y cuando veo que es profeta, digo, no te has equivocado, Señor. Las cualidades lo has puesto tú. ¿Qué hubiera pasado si era otro? Me hubiese equivocado. Conoce Dios cómo es. Es lo que lo cumple cuando le pedimos. El hombre es lo que se olvida más bien. Así es. Creo que Dios conoce, sabe el complemento, lo que a ti te falta para que complemente. Y yo he visto que es una mujer poderosa, una mujer que aguerrida, una mujer que no le tiene miedo a nada, y una bendición, y que posiblemente lo estemos teniendo también muy prontito aquí. Bueno, papá, por años se ha creído que el pastorado no debe enredarse en los negocios de esta tierra. Y eso ha causado que los descendientes de los pastores, los hijos de los pastores, sufran, lloren por necesidades económicas, sean aquellos que crezcan con un corazón herido, resentido, porque si bien es cierto, el ministerio no te va a dar para cubrir las necesidades completas, ¿no? Y creo que, como Pablo le dijo, yo no quiero ser carga para ustedes, sino yo quiero aún bendecir a aquel que lo necesita. Ahora que tú has recorrido tantos años y has dado tu tiempo completo al Señor, ¿cuáles son tus sueños o qué cosa ha nacido en ti ese nuevo después de tus 40 años de ministerio? Creo que he entendido lo que está escrito en el Salmo 139, cuando dice, mi embrión han visto tus ojos, y ninguna de ellos no así por casualidad, sino dice, todas ellas estaban diseñados, escritas en su libro. Ese texto ha ido calando y rompiéndome el corazón y la mente, y dije, si todo estaba ese diseño de Dios, ¿qué ha pasado conmigo? Wow. Y cuando era niño tenía sueños grandes, muy grandes, de tener movilidades, tener negocios, ser millonario. Claro que por cierto eso Dios puso en ti, sembró esa semilla. Y quería estudiar y me castraron cuando era niño. Me dijeron, mi pastor dijo, no, si te vas a la universidad te vas a volver ateo. No. Pastor, quiero estudiar en el Instituto Bíblico, da mi carta. No. 4 años vas a perder en el seminario. En 4 años, ¿cuántas almas ganarías? Y no me soltó el pastor. Y no solo eso era, papá. También era aquello que decían, Cristo viene, deja todo, sirve al Señor. Y yo había creído eso bastante. Claro. Todo, y hasta hoy siguen predicando eso, Cristo viene. Claro que sí, Cristo viene, pero lo hemos entendido mal. Mal. Y ahora, en estos últimos tiempos, iba estudiando la palabra y está escrito, en el secreto es lo que Dios te va a hablar, te va a enseñar. Cuando dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Y la palabra clamor en el hebreo cuando vamos, le hemos entendido mal cuando decimos clamar significa gritar. No dice eso, sino dice háblame a mí. Cuando vas al hebreo dice háblame y yo te voy a encaminar en los grandes cosas ocultas, secretos que tú no conoces. Wow. Entonces, y yo no le hablo así, empecé a hablar con Dios por las madrugadas, pasando las noches, porque veía el secreto, que ese es el secreto, y Dios iba revelando y me hizo entender algo, que tenemos que ser productivos. Mateo 25 dice bien claro, Jesús dio una parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Eso ha roto mi molde, mi parámetro mental. Lo habíamos entendido antes, nos predicaban de los talentos del ministerio. Y nos hemos equivocado. No, en el ministerio son dones. Y los talentos son talentos naturales que Dios nos da para ser productivo. Es así. Entonces, pero como lo han aplicado mal, lo hemos dado, hermano, tus dones están pudriendo, levanta ese don, siga sirviendo al Señor. Por ahí nos hemos ido. Pero ahí dice dinero. Porque el Señor cuando regresa pide cuentas. Al querido 5 le dice, ¿dónde está? Y dice, tú me has dado 5 y he ganado otros 5. Y le dice el Señor, fiel siervo, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. El que ganó 2 lo mismo. Y el que ganó 1... le dice, bueno, Señor, lo he guardado tal, no gasté, aquí está, te lo devuelvo tal como es. Y el Señor dice, siervo malo, inútil, negligente. No pudiste llevar mi dinero a los bancos
para que yo cuando regrese cobrara los intereses al menos. ¿No pudiste ni haber ni hecho ni eso? Y dijo, quítalo lo que tiene y dáselo al que tiene más. El Señor le dio al que tiene 10 y no le dio al que tiene 4. Eso rompió la mentalidad. Yo estaba pensando todavía en una mentalidad de equitativo, igualdad. No, pues él tiene mucho, al que no tiene hay que dar un poco más para que sea iguales. No, es según su capacidad. Si él tiene capacidad de producir, duplicarlo. Solamente allí en el libro de Mateo 25 nos está enseñando a duplicar lo que Dios nos da. ¿Pero qué hemos aprendido? Solo comer. Y yo me lo comía todas las bendiciones. Y no estaba pensando en duplicar. Y ahí Dios puso en el corazón de poder emprender a duplicar. Después que aprendes a duplicar, el Señor te va a llevar al siguiente nivel de la multiplicación. Vas a multiplicar. Wow. Y eso habla de las 10 minas. Si no hay el primer paso, no puedes llegar al paso de la multiplicación. Entonces, no puedes multiplicar si no sabes duplicar. Entonces, Mateo 25 enseña duplicar y luego Mateo 10 creo que enseña de las 10 minas. Uno, cuando le dio 1, ganó 10. Eso es ya multiplicación. Claro, es como primero la suma. Exacto. Luego la multiplicación. Es que no aprendes primero la multiplicación. Entonces, si no haces eso, ¿cómo Dios te va a bendecir? Wow, yo sufría cómo sostengo los misioneros. Cuando veo a Lima, misioneros girando para pena, como limosneros, buscando ofrendas. Y las ofrendas parecen de odio, que lo dan 20, 30 soles y no cubre para cumplir el proyecto. Y cuántos misioneros no salen al extranjero. Así como se va a realizarse. Entonces ahí Dios me dijo, emprende. Le dije, Dios, ¿qué hago? Y hay varias ideas que Dios puso. Estamos empezando a emprender, a trabajar y a hacer muchas cosas. Y Dios está empezando a bendecir. Aprendemos a distribuir la economía. Y yo le había dicho a Dios, yo no quiero que mis hijos sufran. Yo había escuchado eso del pastor Cañas y le dije, Señor, en una oración, yo no quiero que mis hijos digan, Dios, yo no pude estudiar porque mi padre es pastor. Y que los hijos de los impíos digan, yo estudié y soy doctor porque mi papá es doctor. O porque mi papá es ingeniero, yo también estudié. Señor, yo quiero que ellos digan, soy esto porque mi padre es pastor, y que no tengan temor de decir, de identificarse. Provéame y bendíceme. Y creo que Dios está cumpliendo eso. Y mi hijo mayor ya está en la universidad. El segundo está en un proyecto grande también de sueños. Y les he puesto sueños en los hijos. Y dije, Dios, si nos has llamado para ser cabeza en la economía, en lo espiritual, en la salud, es otro que yo he pasado. Porque el deseo de Dios es bendecirnos, prosperarnos. Y eso no quita que nuestros hijos, siendo grandes profesionales, que siendo cabezas, no les quita el peso, no les quita la credencial de que sean grandes obreros, grandes ministros, grandes pastores. Y al ver tal vez esa deshonra de que no hay dinero, que solo vivamos de las ofrendas, por fe, y estar sufriendo, no. Nuestros hijos no aman el ministerio, no abrazan el ministerio. Por eso el Salmo 103 es clarísimo, porque dice, y Jeremías dice, 29 dice, mis pensamientos son pensamientos de bienestar, no de calamidad. Y nosotros pasamos calamidades porque no hay economía, te enfermas, no puedes ni curar. Y le decimos, bueno, Dios lo quiso así, así Dios lo ha decidido, pero Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios. Creo que Dios es un Dios tan maravilloso que nos ha dado a cada ser humano talentos natos. El talento que yo no lo tengo, no lo tiene otro. Entonces, si Dios quisiera que nosotros suframos, que nosotros nos muramos de hambre, que no prosperemos económicamente, pues creo que no nos hubiera dado esos talentos de multiplicar, de hacer. Exacto, yo creo que Dios quiere lucirse con sus hijos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Cuando yo entendí eso, dije, Dios, ¿cómo me luzco? Cuando tú estás bien, ¿cómo te luzcas con tus hijos? Le das lo mejor, le vistes, claro, la mejor marca, la mejor zapatilla, y te luces en tu hijo. Lo mismo Dios quiere lucirse en nosotros. Pero ¿por qué no se luce? Porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Y vamos a morir en el desierto. Iba a ser triste cuando llegamos ahorita al cielo y ves en tu libro, tenías esto para ti. Sí. Todo eso, Señor, sí. No lo lograste, no llegaste. El diseño no lo lograste. Sí. Tenemos una historia ya escrita. Sí, así es. Ya pasó, ya hemos vivido en la espiritual y solo estamos viendo en lo físico, lo atrasado. El problema es que nos hemos desviado. Nos han desviado por nuestra mente.
Sí. Y por lo tanto Creo necesitamos que volver a la palabra. Sí, nos hemos permitido desviarnos porque tal vez solo hemos sido oidores, que el pastor o la persona que nos enseña, el líder, nos enseñe y nosotros decimos amén, Y sí, repetimos así eso. es. Y optamos por creer eso y vivir Sin eso y escudriñarla. encaminarnos eso cuando nunca hemos escudriñado, cuando nunca hemos buscado en nuestra intimidad lo que papá nos podía mostrar. Hay mucha profundidad en la Biblia. Creo que inclusive rompe toda teología. No es tan mala teología, muy Sí. bueno, pero la teología es en sí, que parece que es profunda, pero es superficial. Hay más cosas profundas que eso lo vas a encontrar solo en la intimidad con Dios. Es verdad. Creo que lo que hemos hecho ha sido logos, estudio, letra, que no está mal. Pero si a ese logos, a ese estudio, a ese escudriñar, le agregamos esa esencia de rema, wow, Va a cambiar tu vida. el Padre se luce Va a con cambiar. nosotros. Hay un testimonio de un hermano, y eso nunca me voy a olvidar cuando él dice, si me hubieran entregado la Biblia hace años, hace tiempo me hubiera vuelto millonario. ¿Cómo puede ser en la Biblia que me enseñe eso? Y yo me fui con esa mente a la Biblia de Génesis Apocalipsis y encontré efectivamente el deseo de Dios es bendecir. Sí, No quiere que reflejemos porque tú eres un embajador de Cristo, somos un embajador del Señor, pero un embajador ¿cómo representa el reino? pulcritud. Cuando estuve en Colombia, visitamos a la embajada peruana, porque pasó un caso de una hermana que fuimos y lo robaron, entonces tuvimos que solicitar un pasaporte y la embajada les dio por 30 días un pasaporte para salir del Perú. Pero cuando yo llegué a la embajada me sentí en casa, como si estaba en Perú. Pero las cosas que están dentro es hermoso. En un barrio muy especial, la embajada, la casa de embajada es muy lindísimo y eso me voló la cabeza. Así debe ser, porque tú eres el embajador de Cristo, del reino de los cielos. ¿Y cómo debe ser nuestra casa? ¿Cómo debes vestirte como un embajador? Debes caminar como un embajador. Y a veces estamos andando como cargadores, como pordioseros, diciendo por feo para dar pena a los pastores. Claro, y No está nosotros bien. vendemos, nuestra imagen vende, Eso. vende el reino de los cielos, que nos conozcan así en un estado hermoso, lindo, como somos la creación de Dios. Creo que aún eso predica nuestro vestuario, predica lo que somos y la gente dice, uy, yo sí quiero ir a esa iglesia porque es una iglesia del reino. Del reino, que eres un hijo de Dios, ¿no? Parece que eso no estamos entendiendo, amados, y es una gran bendición por este tiempo y que ha dado un rumbo el cambio del ministerio. No solamente me estoy dedicando al ministerio, sino también haciendo negocios, haciendo empresa para sostener, porque el deseo es enviar misioneros. Si toda la iglesia, la congregación entera, entiende y se vuelve un empresario, se vuelven millonarios, con tanta facilidad mandaríamos cientos y miles de misioneros al mundo. Lo acabaríamos con la evangelización mundial, pero el problema es por la escasez. No podemos soltar la bendición, porque apenas tenemos para los hijos o para comer. Somos expertos, sí, echando fuera demonios, especialistas, pero cuando vas a casa, la nevera está vacía, el refrigerador no hay nada, y los hijos están de hambre. Eso es triste. No está bien eso, amados. Yo creo que la verdadera liberación es cuando conocemos la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que está escrito. Qué bendición, papá. No es por nada estos 40 años de tu ministerio. Y pues, nada, familia, vamos a retomar, vamos a brillar lo que hay en el cielo. Los tesoros en el cielo las vamos a traer. Vamos a tener que jalar, como dice, vamos a tener que arrebatar los tesoros de los reinos del cielo. Y en nosotros está la sabiduría. Recuerden, nosotros tenemos la inteligencia y la inteligencia son los talentos. Ahora necesitamos pedir la sabiduría del cielo, que es la sabiduría viene de Jehová a nosotros. Y esa sabiduría va a hacer que la inteligencia se reproduzca, que la inteligencia se multiplique y seamos de bendición. Papito, las últimas palabras para despedirnos. Agradecemos al tiempo. Señor por este tiempo, Eloida, y sé que hay mucho que contar.
Y justo creo que los borradores que tenía escritos lo tengo que hacer porque estaba pensando, voy a escribir un libro que se llama Mis primeros 40 años en el ministerio. Y me doy cuenta, ya había cumplido, entonces me toca acelerarla para contar toda la historia, lo que Dios hizo, todo lo que uno ha pasado, las victorias y también pues algunas derrotas, el por qué pasamos algunas derrotas o por qué sufrimos las cosas. Todos estarán escritos en el libro que vamos a publicar. Lo tengo que terminar. Todos los borradores a armar ya porque son 40 años que estoy cumpliendo en el ministerio y 44 años de haber conocido al Señor. Agradeciendo al Señor por este tiempo y ha sido mucha bendición y estaremos hablando de otro tiempo, de repente otro podcast estaremos haciendo. Sí, es verdad, porque hay mucho para dar, son familia, 40 hay tantos años. que se puede conversar. Muchas gracias, Margarita, por gracias, este tiempo. papito, gracias por este tiempo tan maravilloso. Y nada, adelante familia y que puedan compartir este tiempo y que esta experiencia les pueda servir para mucho. Hasta pronto.